Sin embargo, la mayoría de estos, las células mesenquimatosas, se ven en primer molde de cartílago hialino, que en su momento se especifica mediante la osificación endocondral. Esto solamente para recordar que las estructuras óseas se originan a partir de dos procesos: osificación intramembranosa y la osificación endocondral. La osificación endocondral se da posteriormente que se ha formado un cartílago hialino, estructuralmente como parte de ese esqueleto, y la osificación intramembranosa a partir de una estructura membranosa que sale del tejido mesenquimatoso. El cartílago de acá también sale del tejido mesenquimatoso. Desarrollo embriológico del esqueleto, fundamentalmente el esqueleto axial. Nos referimos al cráneo, que está acá, el esternón, las costillas a cada lado del tórax y la columna vertebral. En líneas generales, podemos decir que las células del mesodermo van a dar fundamentalmente a células pluripotenciales, tales como las células mesenquimatosas. A partir de esas células mesenquimatosas se puede dar origen a las células más importantes de los diferentes tipos de tejido maduro, como por ejemplo los fibroblastos, que van a originar el tejido conectivo, sea laxo, sea denso, los condroblastos, que van a dar origen a los cartílagos, y los osteoblastos, que van a dar origen fundamentalmente al tejido óseo. Además, hay que decir que, sin embargo, una pequeña porción de estas células provienen de la cresta neural. Recordar que la cresta neural tiene un origen ectodérmico que se formó casi al mismo tiempo que tuvo neural, y que migran hacia los arcos faringeos, estas células de la cresta neural, y forman huesos y tejidos de las estructuras craneofaciales. Vale decir, las estructuras de la cara fundamentalmente suelen derivarse de los arcos faringeos, y los arcos faringeos suelen derivarse de las crestas neurales, vale decir, tienden a tener un origen ectodérmico. Recordar, cráneo se divide en dos partes: viscerocráneo, que es la cara, y neurocráneo, que vendría a ser la parte posterior del cráneo, que envuelve, por así decirlo, el cerebro. El neurocráneo sabemos que es la cubierta protectora del encéfalo. El viscerocráneo constituye el esqueleto de la cara, ese que cuando nos da cólera y jugamos box nos puede romper la cabeza. Ahora, en relación al neurocráneo, esa parte del neurocráneo que envuelve el cerebro, podemos decir que tiene dos orígenes: una porción membranosa y una porción endocraniana, condrocránea. ¿Cuál es la porción membranosa? Los huesos planos del neurocráneo. ¿Cuáles son los huesos planos? Eso en alguna oportunidad le hicimos referencia, ¿verdad? Como la mollerita del recién nacido, ¿cierto? Exacto, huesos planos. Mientras que tienen un origen endocondral los huesos de la base del cráneo. ¿Cuál es la base del cráneo? Acá. Esto de acá. ¿Ya? Eso tiene un origen endocondral. Lo que estamos repitiendo, en relación al neurocráneo membranoso, los lados del techo del cráneo se desarrollan a partir de la cresta neural. La región occipital y la parte posterior de la cápsula óptica se origina del mesodermo paraxial. El mesénquima de estos dos orígenes reviste el cerebro y pasa por procesos de osificación membranosa. Cierta cantidad de estos huesos planos membranosos se caracteriza por poseer espículas óseas.
Lo bueno es que he ido a donar sangre, por eso me está llegando acá. Es ganas de colaborar. ¿Cuántos me tocando de mi chamán? Eso para ver fundamentalmente el cráneo y las zonas que usualmente suelen estar membranosas y a partir del cual se van a originar estructuras óseas formando parte de los huesos planos del cráneo. Lo anterior referido fundamentalmente a la parte del neurocráneo asociado a la osificación membranosa. Esto, el neurocráneo asociado a la osificación derivado del cartílago o condrocráneo. Al inicio está formado por varios cartílagos separados, el condrocráneo precordal, que está formado por los que se encuentran delante del límite rostral, de la notocorda que termina a nivel de la glándula hipófisis, en el centro de la silla turca y se deriva de la cresta neural. El condrocráneo cordal está formado, mira, es lo mismo. Este es el condrocráneo cordal, está formado por los que se encuentran detrás del límite rostral de la notocorda y se originan del mesodermo facial. Una vez que estos cartílagos se fusionan y se osifican, forman parte de la base del cráneo. El hueso occipital está formado por cartílago paracordal y los esclerotomas occipitales. El cuerpo de los esfenoides y deltoides se forman por la fusión de los cartílagos epifisiarios y las trabéculas craneales. Luego, a cada lado de la placa mediana aparecen otras condensaciones mesenclimáticas, el ala orbital, el ala temporal, la cápsula anterior. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de estructuras que van a dar origen a la base del cráneo. La mayor parte de ellos son estructuras cartilaginosas que posteriormente van a dar origen por un proceso de osificación endocondral a la base del cráneo. Acá lo tenemos, las estructuras que tienen que ver con la base del cráneo y su ubicación en un primer momento con un cartílago y en un segundo momento con las estructuras óseas que vamos a tener. Ahora tenemos los huesos de la cara o viscerocráneo, que está formado por los huesos de la cara y se originan principalmente de los cartílagos de los dos primeros arcos faríngeos. El primer arco originará en su porción dorsal el proceso maxilar y de esta deriva del maxilar el hueso zigomárquico y el hueso temporal. Seguimos. El primer arco originará su porción ventral del proceso mandibular que contiene el cartílago del Meckel. El mesénquima que rodea el cartílago del Meckel se osificará y da origen al maxilar inferior. Este cartílago desaparece por completo salvo el ligamento espinomandibular. El extremo dorsal del proceso mandibular junto con el segundo arco faríngeo originará el yunque, el estribo y el margen. Así pues, en líneas generales, podemos decir que todas estas estructuras que yo he hecho mención, estructuras óseas, derivan fundamentalmente de las estructuras óseas. Chicos, si gustan pueden continuar afuera. Hay mayor tranquilidad y todo eso. En líneas generales, los huesos de la cara derivan de la cresta neural y estas células de la cresta neural fueron al primero y segundo arco faríngeo a partir del cual se habrán de originar los huesos fundamentalmente del viscerocráneo o de la cara. Al inicio la cara es pequeña en comparación con el neurocráneo debido a la falta virtual de los senos paranasales y el reducido tamaño de los huesos. Al aparecer los dientes y las cavidades paranasales, la cara obtiene sus rasgos humanos. ¿Se imaginan una carita así? Sí. Media planadita, aunque algunos todavía están así, ¿no? Y tremenda cosa atrás. ¿Por qué era así? Porque todavía no le habíamos echado, ¿cómo le llaman eso? Que le echan a las tortas para que se hinchen. Levadura. Levadura. A los huesos no le habíamos puesto levadura.
Una vez que le pusimos levadura, la cara ya tiene más características. Le digo en líneas generales levadura porque la cara se habrá de hinchar. ¿Por qué se habrá de hinchar? Por algunas estructuras que van a aparecer en la zona de la cara. ¿Qué estructuras van a aparecer? Los alveolos dentarios, los senos, Paranasales, esfenoidales, todo lo cual habrá de favorecer que la cara tienda a agrandar. Solamente para hacer un pequeño... no apunta la pantalla. No apunta la pantalla. Desaparece. Gracias por levantarte. Necesitamos que lo hicieras. Sí, te agradezco la gran amabilidad que has tenido con nosotros. El extremo dorsal del cartílago del primer arco faríngeo habrá de formar el martillo y el yunque, el extremo dorsal del cartílago del segundo arco faríngeo, el extremo del apófisis estiloides, el cartílago del tercer y cuarto arco faríngeo, las astas mayores y porciones inferiores del hioides, y los cartílagos del cuarto arco faríngeo, los cartílagos faríngeos, exceptuando la epiglottis. Todo eso es en cara. Luego que viene columna vertebral. Recuerden que a todo lo largo del tubo neural, a cada ladito que había, mesodermo paraxial que va a dar origen a los somitas. ¿Ya? A cada lado. Entonces, a todo lo largo del tubo neural se desplaza. Van a haber estructuras que van a irse formando y envolviendo la columna, envolviendo el tubo neural. Tejido mesodérmico que va a ir envolviendo a cada lado, a cada altura del tubo neural. Esos van a dar origen fundamentalmente a las vértebras que van a formar parte de la columna vertebral. Así pues, durante la cuarta semana, las células de los esclerotomas, recordar que el esclerotoma se deriva de los somitas y el somita se deriva del mesodermo paraxial, rodean a la médula espinal y la notocorda. Acá está la médula espinal, acá está la notocorda. Esas zonas del esclerotoma envuelven, van rodeando a las estructuras. Las vértebras, ¿qué cosas hacen? Rodean, ¿verdad?, al tubo neural. Entonces, de esa manera, esta zona del esclerotoma de los somitas poquito a poco va a dar origen a las vértebras. Y acá vemos, por ejemplo, que a cada lado, acá tenemos la notocorda y un poquito más, en una o otra ubicación más al ladito, tenemos el tubo neural. Y acá al lado, que tenemos tubo neural, notocorda. Y rodeando esto, vamos a tener tejido mesodérmico. Y ese tejido mesodérmico, derivado del somita, del esclerotoma, ¿qué hace? Va a dar origen a cada nivel de una vértebra. Los somitas son masas que están uno al ladito de otro, ¿verdad? Sí. Pero entre somita y somita hay un espacio. Y se forma el disco. Ese espacio habrá de constituir fundamentalmente la zona que hay entre las vértebras, que va a dar origen fundamentalmente al cartílago. ¿Qué cartílago? Cartílago fibroso. ¿Qué cartílago fibroso? Los cartílagos intervertebrales, ¿verdad? Acá está un somita, otro somita, otro somita, y donde en los límites entre somita y somita hay un espacio. Pero recordad que a cada nivel no solamente va a haber mesénquima que habrá de originar este tejido óseo, sino también va a originar ¿qué cosa? Nervios y músculos a cada nivel. Recordamos eso, que conforme el miembro sale unos miembros ahí, con protuberancias, unas estructuritas pequeñitas a manera de abultamientos que poco a poco van creciendo, también el músculo y el nervio va a ir creciendo según el nivel de donde van saliendo.
de la columna vertebral. Acá tenemos, por ejemplo, la zona del esclerotoma, zona esclerotoma, seno del esclerotoma, zona esclerotoma y este espacio donde hay menor cantidad de células que van a formar los discos intervertebrales. En estas zonas también se van a dar la aparición de las llamadas arterias intersegmentarias. Recordad que las arterias suelen asociarse, suelen originarse a partir del meso. Sacamos esta. Lo que les estoy diciendo, ahí, bueno, les estoy mencionando. Durante el desarrollo ulterior, la porción caudal de cada segmento del esclerotoma experimenta una condensación y proliferación. Cada esclerotoma que salió de la somita empieza sus células a proliferar. A cada lado, a cada nivel. Y entre el espacio, entre cada esclerotoma, hay una menor densidad de elementos celulares. Esta proliferación avanza a tejido intersegmental subyacente y une la mitad caudal del esclerotoma con la mitad cefálica, lo que se encuentra por debajo. Ahí está lo que les estábamos mencionando. Así pues, se forma el disco intervertebral, ya que las células mesenquimatosas ubicadas entre las porciones caudal y cefálica del esclerotoma no tienen mucha proliferación. En esas zonas entre esclerotoma de arriba y esclerotoma de abajo hay una zonita límite donde las células están en menor cantidad. En esas zonas que se forma el llamado disco intervertebral. Disco intervertebral, que es cartílago. Sabemos que el cartílago se origina de tejido mesenquimatoso que hay en ese meso. Aunque la notocorda sufre una regresión en la región de los cuerpos vertebrales, persiste y aumenta de tamaño en la zona del disco intervertebral. De esta manera se forma un núcleo pulposo que luego se rodea por las fibras celulares del anillo fibroso. Recordad que cada uno de esos discos intervertebrales tiene una parte central a la cual le llamamos núcleo pulposo y está rodeado por una zona mucho más fibrilar que se llama anillo fibroso. Estas dos estructuras forman parte del llamado disco intervertebral. Nuevamente, ya mucho más avanzadito. ¿Ven? Acá ya está una vértebra, otra vértebra ya se está formando, el núcleo pulposo, el disco intervertebral, el nervio que va saliendo a cada nivel de la vértebra, los músculos a cada lado también. Ahora, la redistribución de los esclerotomas de las vértebras definitivas hace que los miotomas se dispongan de una manera de puente sobre los discos intervertebrales. Lo que lo comentamos, a cada nivel de las vértebras habrán de originarse los miotomas que van a dar origen fundamentalmente a las estructuras musculares. Las arterias intersegmentarias pasan a mitad de distancia sobre los cuerpos vertebrales, sin embargo los nervios raquídeos se sitúan cerca de los discos intervertebrales. Se comprende por qué, ¿no? Mira, acá está el nervio que va a salir del tubo neural. Estos nervios son una prolongación del tubo neural que va saliendo a cada nivel. ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde puede salir? ¿Por dónde puede salir? ¿Por dentro de la vértebra? No. Tiene que salir ¿dónde? En los espacios que hay entre cada vértebra. Ahora, tenemos ya la columna vertebral puesta y de esa columna vertebral van a salir unas prominencias a cada lado. ¿Cómo se llaman esas prominencias? Se llaman costillas. Las costillas se derivan del esclerotoma del mesodermo paraxial y se forman a partir de las prolongaciones costales de la vértebra torácica. Acá está la vértebra, acá está el agujero vertebral, la notocorda, y la costilla va prolongándose a cada lado de la vértebra. Nuevamente vemos acá. Por otro lado,
El esternón se desarrolla de manera independiente en el mesodermo somático de la pared corporal ventral. A cada lado de la línea media aparecen dos bandas esternales que luego se fusionan y forman los moldes cartilaginosos del manubrio del manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoide del esternón. En líneas generales podemos decir lo siguiente: hay la cintura pectoral, la cintura pélvica y los huesos de las extremidades. El hueso de las extremidades sufre, igualito que estamos mencionando, un proceso de osificación endocondral y se van surgiendo como prominencias fundamentalmente en las partes más caudales y la parte un poquito más cefálica por debajo de la región de la cabeza propiamente dicha. Se va a ir formando las estructuras. A lo que comentábamos, a lo largo de la quinta semana los huesos mesenquimales se forman como condensaciones que aparecen en las venas. Acá está el embrión, unas prolongaciones a cada lado, una superior y una inferior. Son prominencias que se van a ir saliendo, que vendrían como corresponder a los futuros miembros superiores y miembros inferiores. Recordar que en el centro de estas prominencias, ¿qué hay? Se va formando un cartílago del tipo ya limo, fundamentalmente. Luego, a lo largo de la sexta semana, el cartílago va creciendo y luego se van a ir formando ya los modelos óseos a través de un proceso de osificación endocondral. A lo largo de la sexta semana, los modelos óseos de las extremidades se codifican y forman modelos óseos de cartílago. En relación a lo que es la clavícula, se inicia con una osificación intramembranosa y luego da lugar a cartílago de crecimiento en ambos extremos. La cintura pectoral y los huesos de las extremidades superiores aparecen antes que la cintura pélvica y los miembros inferiores. El patrón de las extremidades en desarrollo sigue una secuencia aproximada y es regulado por algunos genes. La osificación en los huesos largos empieza durante la octava semana de desarrollo y en principio comienza en la zona diapiciaria y luego posteriormente, como hemos comentado, en la zona epifisial. En la semana 12ª aparecen centros de osificación primaria en casi todos los huesos de las extremidades. ¿Dónde se da la osificación primaria? A nivel de la diáfisis de los huesos largos. Esqueletos apendiculares, las clavículas se osifican antes que los demás huesos, los fémures son los siguientes en osificarse. El centro de osificación primaria indica la transición cartilaginosa de un hueso largo. Los centros de osificación primaria aparecen entre la séptima o 12ª semana. Centro de osificación primaria, recordar que aparece a nivel diapicial. Casi todos los centros están presentes durante el nacimiento. La parte del hueso que se osifica a partir de un centro primario se llama diáfisis. Acá está. Hueso largo. Diáfisis son los primeros en osificarse. Los huesos de la rodilla son los primeros en formar centros de osificación secundaria. Los centros centros secundarios del fémur y tibia suelen estar presentes al nacer. Sin embargo, la mayor parte de estos aparecen luego del nacimiento. La parte del hueso osificado a partir de un centro secundario se denomina epífisis. El hueso de la diáfisis no se fusiona con el epífisis hasta que haya alcanzado su longitud adulta. Recordad que entre la diáfisis y la epífisis está el cartílago del crecimiento que habrá de permitir el crecimiento de los huesos largos. Durante el crecimiento óseo surge la placa epifisiaria que se sitúa entre la diáfisis y epífisis, la que estamos mencionando, que va a dar origen al crecimiento. Muy bien,
Este es el proceso de osificación primaria y luego epifisiaria, que es osificación secundaria. Un pequeño resumen. Tiene 3 minutos para despertarse, descansar, ir al baño.